paz en Colombia se está desintegrando según New York Times. En un duro editorial que publica en su edición de viernes, el diario estadounidense New York Times sostiene que la paz en Colombia se estaría desintegrando y critica acciones que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque en contra de los acuerdos que se firmaron con las FARC en el 2016. Hoy, casi 3 años después, y con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia, dice el editorial. El texto, que fue titulado La paz de Colombia es muy preciosa como para abandonarla, arranca planteando que la firma del acuerdo de paz llegó casi como un milagro para un país que lleva más de 50 años de conflicto. Pero luego sostiene que, incluso antes de que se firmara, ya tenía muchos enemigos, pues algunos no aceptaban la idea de que guerrilleros y soldados evitarían un castigo o dudaban que el gobierno cumpliría con la promesa de llevar desarrollo al campo. Aunque las FARC se ha desarmado y muchos de sus soldados han regresado a la vida civil, el gobierno ha ignorado en gran parte sus promesas, que eran vitales para el acuerdo, como llevar ayuda y desarrollo a las zonas rurales. Dice uno de sus aportes. Sostiene que al menos 3 millones han retomado las armas y que el ejército ha incrementado sus ataques contra guerrilleros y supuestos criminales, desatando el temor entre algunos oficiales de que tales tácticas pueden conducir a la muerte de civiles. Paralelamente, dice el medio, grupos paramilitares han asesinado a por lo menos 500 activistas y líderes comunitarios, y más de 210.000 personas han sido desplazadas desde el 2016. Mi noticia es política. Mi noticia habla sobre un gran editorial estadounidense que sacó el viernes una noticia diciendo que el acuerdo de paz en Colombia se está saboteando y haciendo grandes críticas para el gobierno de Iván Duque, diciendo que Iván Duque no está cumpliendo con lo que se firmó en el 2016 con las FARC. Y también afirma que antes de que se firmara el acuerdo de paz con las FARC, habían grandes enemigos como la derecha que estaban en contra de que estas personas no pagaran por lo que habían hecho. Entonces, este editorial habla sobre que Iván Duque no está cumpliendo y que Colombia es un país que lleva más de 50 años con conflictos. Entonces, que es como injusto que Iván Duque no esté cumpliendo con lo que prometieron, y que las personas que se desmovilizaron al ver que Iván Duque no está cumpliendo están volviendo a retomar en sus grupos armados, están volviendo como a trabajar en eso. Y entonces eso es lo que está criticando ese editorial, porque hay muchas personas que se desmovilizaron y que no les estaban cumpliendo, entonces muchas más personas se retomaron a sus grupos armados. Entonces este gran editorial está haciendo críticas contra eso. En mi opinión crítica, creo que para el New York Times es muy fácil criticar al gobierno de Iván Duque, ya que ellos no saben sobre la economía de nuestro país, que no es muy buena, y lo que Iván Duque está haciendo con las personas que se desmovilizaron. También todos los días vemos noticias nacionales que las FARC se está fortaleciendo y sigue haciendo cosas malas contra la población civil. En el acuerdo hubo vacíos, y hubo vacíos porque las FARC no se desmovilizó por completo, y entonces tampoco se respetó el no al plebiscito, o sea, lo que los colombianos dijeron. Y para Iván Duque, él está en desacuerdo con eso, pero él es el presidente y en el 2016
firmaron algo, entonces lo tiene que respetar. También esta New York Times sacó esta noticia después de que le dieron la recaptura a Santrich, que lo capturaron porque siguió con el narcotráfico. Y para Iván Duque y para su gobierno es muy difícil como respaldar a estas personas. Entonces es eso. Sociales, tema de primer debate de FARC a gobierno. El primer debate de control político que realiza el partido FARC en el Congreso de la República será este lunes a las 3 de la tarde y tiene como objetivo cuestionar al gobierno acerca de las medidas que ha tomado para garantizar la vida de líderes sociales y excombatientes. A la Comisión Primera del Senado deberá asistir la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a la directora de la Unidad Especial de la Investigación de la Fiscalía, Marta Mancera, el consejero para el posconflicto, Emilio Archila, y el comisionado de paz, Miguel Ceballos. La proposición radicada por el senador de las FARC, Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada, explica que el Estado colombiano se comprometió con la firma del acuerdo de paz en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transforman en movimiento político y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales. El asesinato sistemático contra los líderes sociales y exguerrilleros en Colombia no solo ha sido desatendido por el gobierno, sino también estigmatizado. Así las cosas, no hay garantías para la vida para ningún colombiano, aseveró Lozada. Los funcionarios deberán responder preguntas como estas. ¿Por qué considera el Ministerio del Interior que continúa el asesinato de líderes y lideresas sociales? ¿Qué acciones ha adelantado el delegado presidencial en función del seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política? ¿Y qué medidas se han tomado en función del punto 4.1.3.1 del Acuerdo Final de Paz, que se refiere a las condiciones de seguridad para las comunidades y los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito? En resumen, el partido FARC realizará un control político que tiene como objetivo cuestionar las medidas en las que se protegen a los excombatientes y líderes sociales. La propuesta que da el senador de las FARC es que el gobierno en el acuerdo de paz se había comprometido a proteger los derechos de los excombatientes. En mi opinión, yo creo que el gobierno debería seguir con estas propuestas y cumplirlas, porque ese acuerdo de paz nos ayuda mucho como país y nos aleja cada vez más de la violencia. Venezuela afirma que inflación se desaceleró. Tras años de silencio, el Banco Central de Venezuela decidió publicar el día martes en su sitio web los datos económicos del país. La información que más impacta es la desaceleración de la hiperinflación de este año. La inflación se está desacelerando. La tasa anual se redujo a 99.900% frente al 224.900% de fin de año del 2018. También entra en el mercado de las divisas, en el cual la caída del bolívar frente al dólar ha bajado considerablemente. La impresión de bolívares para financiar el déficit presupuestario está intacta. El gobierno sigue imprimiendo dinero porque no tiene opciones para financiar legítimamente el déficit, dice Omar Zambrano, economista de Caracas. El Fondo Monetario Internacional ha proyectado una tasa de 10 millones% antes del 2020. Además, pocas personas creen que la desaceleración se podría mantener. Economistas locales analizan la inflación y dicen que el régimen de Maduro ha propiciado esta desaceleración, en gran medida al obligar a los bancos a traspasar enormes cantidades de efectivo al Banco Central,
Maduro hace años detuvo la publicación de datos, cuando la economía empezó a caer tras el desplome del petróleo. Y la nueva información del gobierno tiene la tasa de inflación mensual en 30. En mi opinión, considero que la idea de que el Banco Central de Venezuela dé a conocer datos como la desaceleración que se produjo este año en la inflación es algo bueno, pero debemos tener en cuenta que se están planteando estrategias para que esta desaceleración se mantenga o se reduzca, como por ejemplo la de quitar 5 ceros en el bolívar o adoptar el dólar de los Estados Unidos como moneda prioritaria. También debemos tener en cuenta que si eso se hace, dejarían lo que viene siendo el bolívar y lo cambiarían por el dólar, dejando a este dinero sin valor. Por otro lado, tenemos que saber que Maduro claramente no estaría de acuerdo con esto y se opondría a esas decisiones de o cambiar el bolívar por un dólar o quitar o modificar el bolívar. A disposición de corte, Santrich en libertad dejará que las FARC decima cuándo asumirá su curul. La Fiscalía dejó ayer en libertad al ex líder de las FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, en acatamiento a una orden de la Corte Suprema de Justicia que consideró que goza de fuero por haber sido designado congresista. En ese momento, Fiscalía cumplimenta la decisión de Corte Suprema de Justicia respecto al señor Seuxis Pausias Hernández Solarte. El procedimiento es acompañado con medidas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, afirmó la entidad en un mensaje de su cuenta de Twitter. Santrich salió poco después de mediodía desde la sede de Fiscalía de Bogotá, donde estaba detenido el pasado 17 de mayo a bordo de una camioneta con dirección a la sede de Partido FARC. Al llegar, el ex líder insurgente saludó desde un balcón a los seguidores del partido y hora después dio una rueda de prensa. FARC indicó previamente que era probable que tras reunirse con sus compañeros se trasladara al Capitolio para asumir su escaño como miembro de la Cámara de Representantes, una de las 5 que le fueron audiodicadas a la antigua guerrilla en la Cámara Baja por un periodo de 8 años en virtud del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre del 2016. Básicamente la noticia habla sobre que recientemente Jesús Santrich fue dejado en libertad por la Corte Suprema. También esta dejó que las FARC decidiera cómo dejaría si él seguía representándolos o no frente al Congreso. También nos cuentan de que recientemente cuando lo capturaron fue mediante una de las reuniones que tenía con las FARC. También Jesús Santrich nos cuenta de que él siente una obligación tanto moral como social sobre que debe sacar adelante los procesos de paz en el país. Mi opinión es que, opino de que tras lo pasado en el 2016 respecto a los acuerdos de paz, las FARC tienen derecho a tener un representante en el Congreso, pero no pienso de que Santrich sea una buena representación de esos y de sus derechos y lo que exigen frente a la sociedad, puesto que Santrich no fue detenido por cualquier motivo, sino por narcotráfico. Además, ya al final serán ellos quienes decidirán si quieren o no de que él lo siga representando frente al Congreso. Pero a fin de cuentas opino de que de verdad deberían conseguir a alguien que lo represente si es que quieren seguir adelante con ese proceso de paz.